Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Vagabundo 2. Capítulo 12. Vagabundo 2. Después de casi 400 años desde que Shirou llegó al pasado, rara vez pensaba en los tiempos modernos del siglo XXI. Todavía recordaba mucho, pero esos pocos años de su infancia eran ahora solo una fracción de su vida, sin importar cuánto lo moldearan. Su sentido común cambió y se adaptó a sus nuevas circunstancias. Cuando pensaba en la guerra, imaginaba guerreros ataviados con armaduras de metal y empuñando armas cuerpo a cuerpo. Viajar era caminar o correr por bosques y colinas. Los coches, trenes y aviones eran conceptos casi extraños. Una ciudad era madera y piedra, no vidrio y acero. Incluso el propio fluir del tiempo parecía diferente. Una década era solo un breve momento, y la idea de trabajar en un proyecto de herrería durante años sin descanso era normal. Y cuando pensó en su hogar, apareció en su mente la imagen de una fragua en lo profundo de Faer y el castillo de su alumno, no un gran edificio japonés. Sin embargo, estar donde debería estar la casa de su infancia en Fuyuki, pero no había nada más que naturaleza en millas a la redonda, era surrealista. Shirou caminó lentamente a través del denso bosque, imaginando los paneles de madera bajo sus pies, las familiares paredes blancas y el aroma de la ropa limpia. No podía estar seguro de que ese fuera el lugar exacto, pero algo le dijo que no estaba equivocado. Reconoció el monte Enzhou, donde estaría el templo Ryudou. El río Myeon que corta un camino recto hacia el mar. Esos eran los puntos de referencia que no cambiarían durante miles de años, por lo que incluso sin estructuras hechas por el hombre, sabía que este era el futuro Fuyuki. Se detuvo y cerró los ojos. Nada más que el canto de los pájaros y los sonidos del viento le llegaban, la ligera brisa llevaba la fragancia del bosque, pura e intacta. Pasarían cientos de años antes de que los primeros humanos se establecieran aquí, y cientos más antes de que él naciera. Por ahora, era un lugar de naturaleza, salvaje e indómita. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, mientras se perdía en el pacífico silencio. Fue agradable. Unos minutos más tarde, suspiró. Una vez más miró a su alrededor, pero allí no había nada. Solo un bosque. Sacudiendo la cabeza, se dirigió hacia la montaña. Este lugar le hacía sentir nostalgia. Su pasado estaba, bueno, en el futuro, pero ya había quedado atrás. Llegó a un acuerdo con su situación hace mucho tiempo, y su pasado era solo eso, su pasado. Una parte de su historia, pero no algo a lo que quisiera regresar desesperadamente. Y quién sabe, tal vez algún día llegue a esos tiempos y se encuentre consigo mismo. ¿No sería gracioso? Shirou sonrió, imaginando las bromas que podría hacerse a sí mismo. La caminata hasta el monte Enzhou no le llevó mucho tiempo y pronto llegó a una meseta considerable donde estaría el templo. El pequeño lago que recordaba de su infancia ya estaba allí. Un estanque ovalado de agua azul cristalina. Shirou caminó hacia las aguas poco profundas, disfrutando del frío que bañaba sus pies descalzos. Una sonrisa apareció en sus labios mientras giraba, lanzando chorros de agua y observando cómo la luz del sol bailaba sobre las gotas, pintando el mundo en arcoíris. Se rió mientras contemplaba los terrenos planos del futuro templo. Le sorprendió lo familiar y al mismo tiempo extraña que era la vista. Cuando cerraba los ojos, casi podía oír las oraciones apagadas de los monjes, el suave susurro de las escobas barriendo los terrenos del templo, el repique de las campanas de cristal. Le hizo sentir nostalgia. Más que el sitio de la casa de su infancia. Se tocó el pecho mientras la melancolía apretaba su corazón. Demasiado nostálgico. Por mucho que le tuviera cariño a Fuyuki, esto era un poco extraño. La sonrisa de Shirou se atenuó mientras se concentraba en el extraño sentimiento. Había algo en el aire. Algo familiar. Se adentró más profundamente en el lago, siguiendo los sutiles rastros de energía mágica hasta llegar al centro. Allí encontró una pequeña grieta, un minúsculo pasaje por donde el lago se drenaba lentamente. Eso por sí solo no era extraño, pero sus ojos podían ver débiles motas de maná dorado surgiendo de la grieta. Maná puro del mundo, el alma del planeta. Más denso que en cualquier otro lugar excepto en Faerie. Inclinó la cabeza confundido.
Si bien el mundo estaba lleno de maná, por lo general no estaba en el mismo grado que el reverso del mundo y, a medida que la era de los dioses se acercaba a su fin, solo se estaba volviendo más delgado. Pero aquí se topó con algo que rivalizaba con la densidad del maná en nivel 1. Quizás una puerta de enlace. Despertada la curiosidad, Shirou se concentró en su forja eterna. Siempre estaba ahí, lleno de sus llamas y armas, pero generalmente no le prestaba atención, como si nunca pensara en dónde estaba su cabello en todo momento. Pero una peculiaridad de su poder era que podía sentir dónde podía manifestar sus espadas. Después de todo, era imposible invocar una espada dentro de una piedra sólida o desde el interior del cuerpo de alguien, por lo que esos lugares creaban vacíos en su percepción. Y ahora, cuando se concentró en esos vacíos, notó un espacio abierto en las profundidades del lago. Un gran espacio abierto. De hecho, su percepción no podía abarcarlo todo, interrumpiéndose después de 30 metros. ¿Siempre hubo una caverna bajo el monte Enzhou? No podía recordarlo. Le tomó algo de tiempo encontrar la entrada a la cueva, pero las corrientes de maná lo guiaron al final. Cuanto más se adentraba en la cueva, más denso se volvía el maná hasta alcanzar niveles similares a los de Faeri. El estrecho pasaje por el que caminó se abrió a una vasta caverna llena de estalagmitas y estalactitas formadas por el agua del lago que goteaba de la superficie. Ninguna luz llegaba tan profundamente, pero no fue un problema. La caverna estaba tan saturada de maná que casi brillaba en la luz visible, y en los ojos de hada de Shirou, era casi cegadora. Se quedó mirando maravillado la pantalla, observando cómo corrientes doradas seguían cada uno de sus movimientos, arremolinándose alrededor de su cuerpo en patrones fascinantes, y cuando giraba su forja eterna, el maná seguía su ejemplo, surgiendo en torrentes de poder dorado. Me sentí como en casa. No la casa de madera de su infancia, ni el castillo de piedra de su alumno, sino el hogar de Faeri. De Avalon. Su naturaleza férica resonó con este lugar. Y, sin embargo, no encontró ninguna puerta de entrada aquí. Después de dejar de jugar, Shirou intentó encontrar el pasaje al reino de las hadas, pero no encontró nada. De alguna manera esto era solo una confluencia de múltiples líneas ley, venas del mundo llevadas a la superficie, una formación natural sin conexión con el reverso del mundo. Se sentó en medio de la cueva, bañándose en el cálido aliento del planeta. Ahora sabía por qué sentía tanta nostalgia, pero eso no hizo que esas emociones desaparecieran. Al contrario, solo los fortaleció. Recordaba el pasado, y no todos sus recuerdos eran agradables. Los acontecimientos de China aún estaban frescos en su mente. No se arrepintió de haber conocido a Yu, pero se encariñó nuevamente con los humanos y le dolió. Extraño a Skatach, dijo después de un largo momento. Pasó años en su viaje y ya era hora de regresar. Aunque su estudiante viviría más que un humano normal, no quería que ella envejeciera sin él cerca. No había ninguna puerta de entrada aquí, pero como Oberon le dijo una vez, era posible forzar un paso, y esta cueva estaba tan llena de poder que no necesitaría hacer mucho. Shirou empujó contra la realidad, el peso de su existencia ondeó el tiempo y el espacio como agua antes de que su cuerpo se disolviera en motas de luz dorada, no muy diferente del maná que llenaba la caverna, y se hundiera en la piedra oscura, filtrándose a través de las texturas del mundo. Shirou clavó con cuidado un poste de madera en el suelo, asegurándose de no destruir la frágil madera. El martillo que usó podía romper la adamantita, por lo que no fue fácil. Después de algunos golpes más, dio un paso atrás, cerró un ojo y escudriñó su trabajo con expresión seria. Él asintió con una sonrisa después de un momento. Suficientemente bueno. No fue perfecto, pero no tenía por qué serlo. Después de todo, era solo una simple valla. Después de clavar un par de tablas, guardó el martillo, satisfecho. Una vez terminada la cerca, su hogar temporal quedó terminado. Cabaña de madera con herrería adjunta y jardín vallado. Le tomó bastante tiempo construir todo, pero no podía simplemente desear que existiera un lugar para vivir en el mundo humano. Además, fue divertido crear algo como esto con sus propias manos. Incluso trasplantó algunas flores de Faeri para hacerlo más hogareño. Un espeso follaje cubría el claro en el que se encontraba, creando un espacio cerrado oculto a la vista casual.
Incluso si el asentamiento humano más cercano estaba a decenas de kilómetros de distancia, no quería que fuera fácil de detectar. Después de todo, era un lugar para descansar un rato. Cuando regresó a Esquie de su viaje, Skatach no estaba del mejor humor, a pesar de afirmar que sus problemas con su hermana deberían haber terminado y que su última guerra resolvió cualquier problema que Aife tuviera con Skatach. Al parecer, Kuchulain fue quien más contribuyó a lograrlo, aunque sus métodos dejaron a Skatach bastante enojado con él. Shirou compartió algunas de sus quejas sobre el estado del mundo, lo que vio en China y otros lugares. Después de unas horas de desahogarse, Skatach sacó algunas botellas de vino de su reserva personal y terminaron bebiendo hasta altas horas de la noche, quejándose de cualquier cosa. En retrospectiva, fue bastante divertido ver a Skatach borracha despotricar sobre sus alumnos, especialmente sobre cierto joven de cabello azul. Uno pensaría que él era el peor de sus discípulos, ciego como un topo, metiéndose donde no lo querían y sin escuchar a su maestro. Sin embargo, ella le regaló una de sus mejores lanzas cuando se fue. Podía ver en su aura que toda la situación con Q la molestaba más de lo que parecía, así que no profundizó demasiado en eso, aunque aún así se ofreció a ir y golpear a Q en la cabeza un par de veces. Mientras compartía algunas de sus propias historias, ella debió notar algo en su voz, porque lo abrazó, le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que se tomara un descanso. Dejar de ayudar a todos los que conoce y descansar un rato. Era vergonzoso que la trataran como a una niña, pero tal vez tuviera razón. Últimamente se sentía cansado. Con el tiempo, el tema desvió hacia su reino. A Esquie no le estaba yendo tan bien. La población estaba disminuyendo y probablemente no se recuperaría pronto de las guerras que asolaron el norte durante el primer gobierno de Skatach. Hizo que el comercio se resintiera y Esquie nunca fue excelente en ese sentido. Hizo lo mejor que pudo, pero no había mucho que pudiera hacer. Las cicatrices de la guerra no desaparecerían tan fácilmente. Luego estaban las sombras. Dijo que sospechaba que era un factor adicional que alejó a su gente de la isla, pero era otra cosa sobre la que no podía hacer nada. Durante años se reunieron en Esquie, afectando lentamente incluso el mundo físico, pero no es como si ella pudiera detenerlos. Justo antes de desmayarse por el alcohol, le pidió a Shirou que la visitara en su próximo cumpleaños, ya que sería una fiesta grande y quería que él estuviera allí con ella. Entonces se le ocurrió que ella tenía casi 50 años. Parecía tener la mitad de su edad, pero Skatach ya estaba en la mitad de su vida. Un miedo irracional se apoderó de él al pensarlo, y quiso abrazarla y protegerla, mantenerla a salvo del tiempo mismo. Pero después de acostarla en su cama, no pudo evitar mirar su rostro juvenil. ¿Necesitaría hacerlo? Envejeció lentamente, en todo caso. Siempre sospechó que era por su bendición, y ahora estaba casi seguro de que ese era el caso. Su aura era tan vibrante como siempre, su cuerpo en plena forma y lleno de vigor. Recordó las palabras de su promesa. Vivir larga y saludablemente, siempre adelante, siempre radiante. Si el mundo mismo la escuchara en aquel entonces y lo tomara literalmente, no le permitiría morir de vejez. El alivio y la culpa llenaron su corazón al darse cuenta. Alivio, porque él nunca la perdería, y culpa porque ella nunca lo pidió, y la vida de un inmortal no solo estaba llena de felicidad. Especialmente para un humano que no tenía la mentalidad correcta. En su caso, su naturaleza de hada le permitió adaptarse sin problemas, pero Skatach no tendría ese beneficio. Así que decidió permanecer cerca, seguir el consejo de su alumno y descansar un rato. Lejos de los humanos y sus problemas. Y cuando ella lo necesitara, él no volvería a estar muy lejos. Shirou tarareó para sí mismo mientras paseaba por el claro que rodeaba su cabaña. Han pasado 2 docenas de años desde que se instaló aquí y le gustó bastante. Fue agradable tener un poco de paz y tranquilidad. El pequeño edificio en el que vivía estaba medio cubierto de plantas. Sin embargo, no estaba particularmente preocupado por eso, ya que lo hacía más como algo sacado de Faeri. Las flores que trajo del reino de las hadas se extendieron por el claro, cubriendo cada superficie con un mosaico de color. Algunos incluso treparon por el tronco de un gran roble que crecía junto a la cabaña.
plantó el árbol poco después de llegar aquí y fue divertido verlo crecer a lo largo de las décadas, incluso si hizo un poco de trampa con su magia para acelerar su crecimiento. Ahora se elevaba sobre el resto del bosque y su dosel cubría casi todo el claro. Durante su estancia aquí, se dedicó a la herrería y a explorar las tierras circundantes. Era sorprendente lo divertido que era, e incluso después de más de 20 años, todavía descubría cosas nuevas cada vez que se aventuraba afuera. Mientras estaba retirado, estaba relativamente cerca de Skie, por lo que no tenía problemas para visitar a su alumno cuando quería. Estaba considerando invitarla a quedarse con él al menos durante unos meses. El estado de Skie estaba empeorando últimamente y Skatach parecía más cansado cada vez que la veía, aunque su apariencia no cambiaba en absoluto. Todavía parecía una mujer joven. Quería hablar con ella sobre la bendición, pero siempre se detenía. No sabía cómo abordar el tema y se hacía más difícil cuanto más se demoraba. Descartó esas preocupaciones y se adentró más en el bosque, disfrutando del aire fresco de la mañana de finales de la primavera. No planeaba detenerse por unas horas, el área inmediata alrededor de su cabaña ya no contenía nada nuevo. Su objetivo esta vez era una montaña alta al sur. Con suerte, encontraría algunos minerales interesantes allí. Pero al parecer el mundo tenía otra idea. Una hora después de su viaje, se topó con un humano inconsciente. Un hombre adulto vestido con túnica y pantalones de lino. Un traje de aldeano. Algo que no estaría fuera de lugar en medio mundo. Shiro estaba desconcertado por cómo este hombre se encontraba allí. La aldea humana más cercana estaba a más de 20 millas de distancia, y serían otras 20 para llegar a otro asentamiento en la dirección opuesta. Sin mencionar que parecía estar gravemente herido. La ropa beige estaba manchada de rojo con sangre y Shiro pudo ver cortes en las piernas y la espalda del hombre. Fue un milagro que nada se comiera al hombre inconsciente antes de encontrarlo. Aún así, no podía simplemente dejarlo aquí. Se suponía que debía descansar lejos de los humanos, pero de todos modos no había nada que pudiera hacer cuando se arrastraron hasta el bosque de Shiro. No fue hasta la noche que el hombre se despertó. Shiro estaba preparando un guiso sobre la chimenea cuando escuchó un gemido proveniente de la cama. El interior de la cabaña de Shiro era una sola habitación, por lo que solo tuvo que girar la cabeza para ver al hombre despertarse. ¿Qué? ¿Dónde diablos estoy? Miró confundido alrededor de la casa de Shiro hasta que sus ojos se posaron en la forma infantil del hada. Por un momento se miraron el uno al otro, con los ojos marrones humanos fijos en las hendiduras doradas de las hadas, antes de que el hombre soltara una maldición y tratara de ponerse de pie. ¡Mierda, un hada! Shiro frunció el ceño. Oye, nada de eso. Quédate quieto o arruinarás mi arduo trabajo, humano. Hizo lo mejor que pudo para atender las heridas del hombre, pero no era un sanador, así que lo mejor que pudo hacer fue aplicarle vendas y tratar de usar su magia férica para ayudar un poco. El resultado fue una media momia salpicada de manchas rojas de sangre empapada. El hombre se quedó paralizado ante el arrebato de Shiro, con los ojos bien abiertos. ¿Realmente era tan aterrador? Lo que sea. Shiro sacudió la cabeza y empujó al hombre para que se acostara nuevamente, sintiendo como si estuviera guardando un juguete rígido. A mitad de camino, el hombre se relajó un poco y solo miró a Shiro con ojos inseguros. Entonces, ¿puedo saber cómo llegué aquí? Nobleada. Te encontré desplomado en el bosque, sangrando por todas partes, y no estaba dispuesto a dejarte morir allí. Y mi nombre es Abel. ¿O quieres que te llame humano noble, HM? No. Abel, lo es. El mío es Kador. No es que sea desagradecido por ayudarme, gracias por eso, pero hay alguna razón por la que esté aquí. Podrías haberme dejado en algún pueblo en algún lugar, realmente no necesitabas molestarte en arrastrarme hasta aquí. Una pequeña parte de Shiro quería hacerle una broma al hombre, pero sería demasiado cruel con lo nervioso que estaba. La aldea humana más cercana está a un día de viaje. Te desangrarías antes de que te llevara allí. O te dejaba en el bosque para que murieras o te llevaba aquí. Kador tragó saliva y su rostro palideció. No pensé que fuera tan malo. Aún así, no quisiera imponerme, así que, probablemente debería irme. Shiro suspiró. Olvidó lo cautelosos que podían ser los humanos con la gente justa.
Relájate. Eres un invitado en mi casa, así que no te comeré ni nada. Descansa aquí por unos días. Al menos quédate hasta que estés lo suficientemente bien como para atravesar el bosque por tu cuenta. Está bien. Si tú lo dices. El hombre se relajó un poco, pero Shirou pudo ver su aura, por lo que sabía que sus garantías no eran de gran ayuda. Aceptó quedarse porque probablemente no quería ofender a Shirou. Todavía tenía mucho miedo hacia el hada, aunque poco a poco estaba disminuyendo. Eso fue suficiente. Los humanos tenían cierta imagen de las hadas por una razón. Bien. Ahora espera un poco. El guiso debería estar listo pronto. Cuando Shirou se ocupó de terminar la cena, Kador examinó la cabaña, sus ojos moviéndose lentamente de un objeto a otro, pero no había muchas cosas allí. Aunque Shirou ya pasó 20 años aquí, nunca tuvo la costumbre de abarrotar su espacio vital con cosas inútiles. Su forja, sin embargo, bueno, ese era un asunto diferente. Aún así, había algunas armas sin terminar apoyadas contra las paredes. Proyectos con los que Shirou no estaba satisfecho y esperó un ataque de inspiración. Algunas otras cosas estaban esparcidas en los estantes y en las esquinas. Bloques de madera y artesanías, trozos de hielo y aparentemente una tubería hecha de viento sólido, producto de sus experimentos con la magia de las hadas. Coloridas flores de faeri cubrían el alféizar de la ventana y partes de las paredes, las plantas crecían directamente en la estructura de madera. Una bola de llamas de color rojo dorado suspendida en el techo lo iluminaba todo. A pesar de que el fuego ardía junto a las vigas de madera que sostenían el techo, nada se incendiaba ni el fuego emitía humo. Después de todo, era una pieza de su forja eterna. La cena está lista. Shirou le entregó un plato de estofado a Kador y el hombre se lo quitó con cautela de la mano. Estaba sospechando muchísimo de la comida, pero Shirou no podía culparlo por ello. Él no sería diferente en el lugar de ese hombre. Gracias. Shirou asintió y fue a buscar una porción. Trabajó demasiado en ello como para no disfrutarlo también. Es bueno. Por supuesto que es bueno. ¿Qué sentido tiene si no? La expresión de sorpresa de Kador hizo sonreír a Shirou. Fue agradable que alguien disfrutara de su cocina, y ver al hombre paleando la comida como si fuera lo mejor que jamás haya hecho fue divertido. En poco tiempo, todo el caldero de estofado se acabó y Kador se comió la mayor parte. Fue una buena señal. Shirou temía que las heridas de Kador le hicieran perder el apetito, pero no parecía ser el caso. Si pudiera comer así, no debería tener problemas para recuperarse. Sin embargo, cuando terminó la comida, las heridas de Kador empeoraron por todo ese movimiento y Shirou lo hizo descansar nuevamente. Acuéstate. Tus heridas aún no han sanado. Bien, bien. Colocando un dedo sobre el pecho del hombre, el hada brilló con una luz dorada que rápidamente envolvió al hombre. Magia elegante. Esta magia elegante es solo un analgésico, así que deja de moverte. No tengo poderes curativos, así que tendrás que recuperarte por tu cuenta. Mejor que nada. Gracias. Después de que Shirou se limpió, se sentó en una silla de madera y captó la mirada de Kador. Entonces, ¿cómo terminaste en el bosque? El hombre guardó silencio por un momento, reflexionando sobre su respuesta. Ya no tenía miedo, pero Shirou supuso que no era tan sencillo confiar en un fantasmal que acababa de conocer. ¿Sabes? Sucedieron cosas. No soy un esclavo fugitivo ni nada por el estilo, si eso es lo que te da curiosidad. Simplemente, tuve problemas con algunas personas con las que no debería haberme metido. No apreciaron mis bromas. No sentido del humor, esos tipos. No sabía que había gente que tenía esclavos por estos lados. Kador se rió. Una risa amarga con una sonrisa que resultaba doloroso mirar. Sí, yo también. Muestra lo que sabemos, ¿verdad? Shirou dirigió la conversación hacia algunos temas más ligeros después de eso. No quería obstaculizar la recuperación de Kador. Aprendió un poco sobre el pueblo natal y la infancia del hombre. No fue nada espectacular y no explicaba cómo terminó tan destrozado. Por lo que escuchó, Kador era un simple soldado convertido en granjero. Un humano como muchos otros que existen. Sin complicaciones.
Tenía 35 años, pasó la mayor parte de su juventud en el ejército y se estableció hace unos años. Nunca se casó después de regresar a casa de sus aventuras. Shirou podía imaginar muchos escenarios que terminaron con él desangrándose a kilómetros de cualquier lugar, pero, francamente, no era asunto suyo. Estaba descansando y no se involucraría en asuntos humanos por ahora. El día siguiente empezó con Kador con fiebre. El hombre se retorcía en la cama, murmurando cosas ininteligibles, atrapado a medio camino entre los sueños y el mundo de la vigilia. Shirou revisó sus heridas, pero hasta donde él sabía, no se trataba de una infección. Aún así, usó más su magia de hadas, tratando de mejorar la salud de Kador. Como hada, se curó rápidamente, pero desafortunadamente, eso no se tradujo en poder sanar. Y necesito salvar. En su delirio, Kador intentó levantarse de la cama, aunque apenas podía levantarse sin gemir de dolor, y Shirou tuvo que mantenerlo en la cama a la fuerza. Necesitas descansar, Kador. Acuéstate. No fue hasta la tarde que su fiebre bajó, permitiendo finalmente que el hombre durmiera en paz. Siempre que Shirou no estaba atendiendo al humano enfermo, buscaba hierbas medicinales en el bosque. No era un alquimista ni siquiera un simple herbolario, pero cuando vivías tanto como él, tendías a adquirir habilidades e información útiles con el tiempo. Si estuvieran en Faerie, sería sencillo adquirir todo lo que necesitara, pero el mundo humano no era así de conveniente. Toma, bebe esto. Kador miró la humeante taza de té de hierbas con sospecha, hizo una mueca cuando la olió, pero la bebió de todos modos. Sabe a mierda. Es medicina, no una pinta de cerveza. No me lo recuerdes. Maldita sea, esto es asqueroso. ¿Qué diablos pusiste en esto? Algo para evitar que vuelvas a sudar con fiebre sobre mis sábanas. Ahora bébelo todo o te lo obligaré a tragar. Sí, estoy bebiendo tu asqueroso brebaje. No te enojes. Aún quejándose como un niño petulante, tragó el líquido verde, haciendo una mueca con cada bocado. Uno pensaría que un hombre adulto actuaría como un adulto y tomaría su medicina, pero Kador le demostró a Shirou lo contrario. Ni siquiera era tan repugnante. El hada lo probó él mismo. Kador simplemente estaba siendo una reina del drama. Mierda, esto no es como en las historias. Cuentos. Ya sabes, sobre hadas que salvan héroes. No es así normalmente. Una hermosa hada salva a un guerrero herido, lo cuida hasta que se recupera, y luego el hada se enamora de él. Los clásicos. Mientras tanto, todo lo que tengo es un pequeño preocupado, tratando de alimentarme con sus fallidos experimentos de alquimia. Bueno, discúlpame por no ser una elf sexy. Al menos no volverás a casa 100 años después de tu llegada. Espera, eso puede pasar. Abel, hombre, no le harás daño a un hombre, ¿verdad? Dime que todavía no soy un hombre viejo. ¿Quién sabe qué haré? Después de todo, solo soy un pequeño preocupado. Shirou se divirtió burlándose de Kador, pero vio que el hombre en realidad no estaba entrando en pánico, la diversión coloreaba su aura. Ya estaba acostumbrado al hada y su miedo inicial no se encontraba por ninguna parte. Más tarde esa noche, Shirou estaba preparando otro caldero de sopa. Su chimenea se estaba utilizando más que en la última década. Oye, Abel. ¿Qué sueles hacer aquí todo el día? ¿Jugar con conejos? ¿Retosar en los prados? Porque siento que me estoy volviendo loco de aburrimiento. ¿Cuál es tu imagen de un hada, Kador? Soy herrero, así que pasé mis días trabajando en mi forja. ¿Es eso, o exploro el bosque? ¿Un herrero? ¿En serio? ¿Qué pasa con esa expresión de sorpresa? Las espadas a medio terminar no te dieron una pista. No es como si lo estuviera escondiendo, pero tenía las manos ocupadas cuidándote. Si pudieras salir, verías la herrería adjunta a esta cabaña. Kador sacudía la cabeza y contemplaba las armas, sin terminar bajo una nueva luz. No, es solo que, ¿no había algo sobre el hierro frío y la gente justa? Pensé que los de tu clase no podían tocar el metal. Eso es un mito. No es hierro frío, sino productos de la civilización. Aunque probablemente se hará realidad algún día, cuando suficientes humanos crean que es cierto. Pero por ahora, no se trata de metales.
Las hadas son espíritus de la naturaleza, así que cualquier cosa suficientemente alejado de la naturaleza nos hará daño más de lo que debería. Aún así, una espada es solo un trozo de metal de forma extraña, por lo que no está tan alejado de la materia prima. Eso no me impide ser herrero. Interesante, supongo. ¿Lo adivinas? Lo que sea. ¿Y tú? Tampoco creo que ser granjero sea tan interesante. El hombre no respondió de inmediato, su aura parpadeaba rápidamente con diferentes emociones. No es tan malo. Es un trabajo muy ocupado. Levantarse antes del amanecer, cuidar a los animales y trabajar en el campo hasta el anochecer. Siempre hay algo que hacer. Cuando llega la cosecha, mis vecinos me ayudan a cambio de hacer lo mismo. Los inviernos son aburridos, pero soportables. A veces es difícil, pero es una vida mucho más segura que ser soldado. No había nada extraño en la respuesta de Kador, pero Shirou todavía pensaba que sonaba solitaria. También había algo en el aura del hombre que decía más o menos lo mismo. Un anhelo melancólico. Un doloroso arrepentimiento. ¿Nunca pensaste en formar una familia? No es para mí. Sería un pésimo marido y un peor padre. Además, soy viejo. ¿Qué mujer querría un marido que muriera antes de que sus hijos crecieran? ¿Y de dónde viene esa pregunta? ¿Estás proyectando, Abel? ¿Hay alguna dama hada con pequeños firelings que me estás escondiendo? ¿Firelings? ¿Es eso siquiera una palabra? Y no hay ninguna dama. Las hadas no se casan como lo hacen los humanos. En cuanto a los niños, Skatach contaba, Shirou nunca intentó reemplazar a sus padres, pero básicamente la crió desde que tenía 9 años. Lo consideraba su padre. Era un pensamiento incómodo porque él nunca intentó serlo cuando ella podría haberlo necesitado. Así que tienes pequeños firelings escondidos en alguna parte. Molesto, Shirou arrojó una gota de sopa por la habitación y el líquido caliente golpeó a Kador en la frente. Nuevamente, esa no es una palabra. No es un hada, pero salvé a una niña humana una vez. Cuando tenía 9 años. Me quedé con ella durante 8 años, y luego volví con ella cada 10 años y me quedé durante una década. No fueron tiempos agradables y tuvimos algunos problemas más tarde, pero los primeros 8 años fueron pacíficos. ¿Crees que ella me veía como su padre en ese entonces? Mierda, eso es pesado, Abel. ¿Lo hizo? No lo sé. No puedo hablar por ella. Pero si algo así me pasó a mí, entonces tal vez tenía otros humanos adultos cuidando de ella. ¿O la mantuviste aquí todo ese tiempo? Shiro negó con la cabeza. Ella era una noble. La ayudé a regresar a casa después de que sus padres fueron asesinados. Tenía muchos consejeros y señores en su castillo, así que no era solo yo. Porque eso te suena familiar. De todos modos, entonces probablemente seas bueno. Si no fueras solo tú, entonces ella probablemente te vio como un tío o algo así. Eso es, bueno. Gracias, Kador. No hay problema. Pero sabes que nunca tuve hijos, ¿verdad? No des por sentado mis palabras. Mi familia era normal, así que no puedo imaginar también este tipo de situación anormal. Entonces esa no es la razón por la que no quieres casarte. ¿Qué? No. No tengo problemas raros con mi padre ni nada por el estilo. Te haré saber que mis padres me amaban y yo también los amaba. Todavía admiro a mi padre y mamá era una santa. Una santa, te lo digo. Bueno, además de las veces que me dio patadas cuando me escabullí con la hija de un vecino en la noche. Pero aparte de eso, un santo. El ambiente se volvió un poco más alegre después de eso. Kador pasó el resto de la noche contándole a Shirou sobre su santa madre y varias situaciones estúpidas que tuvo que afrontar cuando era niño. Fue divertido y una agradable distracción de los temas más pesados. Era una pena que no hubiera un portal cerca de la cabaña de Shirou. Faltaba una semana para el más cercano, incluso si usaba refuerzo. Y si bien podía abrirse camino hacia el otro lado del mundo, regresar solo era posible a través de un portal. Y entonces, Shirou tuvo que buscar hierbas medicinales en el mundo humano. Era el 5º día desde que trajo a Kador aquí y sus heridas ya no eran peligrosas. No estaba curado, ni mucho menos, pero ya no abriría su herida con cada movimiento.
El hombre incluso estaba bastante decidido a mejorar hoy. Aún así, era mejor tener algo escondido por si acaso. El hombre todavía estaba débil y la fiebre podía regresar en cualquier momento. Idealmente, se quedaría con Shirou una semana más antes de irse. Pero parece que Kador no quiso esperar tanto. Cuando Shirou regresó a su cabaña, la cama en la que dejó a Kador estaba vacía. Se quedó mirándolo por un momento antes de salir de nuevo, buscando al estúpido humano. Estaba un poco enojado consigo mismo por no haber notado nada extraño esta mañana. ¿De qué servía la capacidad de ver las emociones si pasaba por alto los signos más obvios? Shirou lo encontró a una milla del bosque. Kador avanzaba lentamente a través del denso bosque, jadeando de cansancio después de una corta distancia. No se dio cuenta de que el hada lo observaba desde atrás. Después de unos pasos más, tropezó y cayó a un lado, pero Shirou lo atrapó antes de que cayera al suelo. Kador no se sorprendió, solo le sonrió irónicamente al hada. Ah, ya me encontraste. Maldita sea. ¿Qué? ¿No me vas a decir que regrese? Para que descanse un poco más. No eres un prisionero, Kador. Si realmente quieres irte, entonces no te detendré. El hombre exhausto dejó escapar una breve risa, su aura se retorció de culpa y determinación. Mierda, Abel, eres demasiado amable. Me estás haciendo sentir como un idiota. ¿No puedes ser un poco más como las historias? Al menos sería más fácil alejarte. Se sentaron en el suave suelo del bosque. Shirou sacó un manojo de hierbas y proyectó un cuenco pequeño. Si Kador no se quedaba, entonces el hada al menos le prepararía un último ungüento. No puedo quedarme, Abel. Necesito salvarlos. Mi antigua aldea. ¿Qué les pasó a ellos? Esclavistas. Oh, no se llamaban así, pero eran esclavistas. El señor local necesitaba trabajadores para construir su castillo, y era más barato secuestrar una aldea entera que pagarles por trabajar. Mataban a los que resistían. Decenas. Cada uno lo conocí desde pequeño. Yo no estaba allí. Hice mi finca en un pueblo vecino, lejos de todas las expectativas. Shirou le quitó las vendas a Kador para aplicar su ungüento. Las heridas que le cruzaban la espalda se veían bien, limpias y secas. Fui tras ellos cuando me enteré de lo que pasó. Fingí ser un guerrero que buscaba unirse al ejército del señor. Desenterré mi vieja espada y todo. Vi cómo los trataban. Malditos animales. Yo, lo perdí entonces. Maté a los uno a mi lado. No debería haberlo hecho. Me atacaron en segundos, y aunque fuera bueno en una pelea, no había manera de que pudiera derrotarlos a todos por mi cuenta. Fue un milagro que me escaparan. Bien, y, bueno, ya sabes el resto. Corrí hacia el bosque, apenas consciente por la pérdida de sangre, no tengo idea de cómo llegué tan lejos. Kador se puso de pie después de que Shirou le rehiciera las vendas, mirando al hada pelirroja, en silencio, como si esperara a que Shirou lo juzgara. Morirás si te vas, Kador. El hombre cerró los ojos, pero la determinación en su aura no se desvaneció. Lo sé. Pero no puedo quedarme. Simplemente, no puedo, Abel. ¿Fue así como se crearon los héroes? Shirou no pudo evitar preguntarse. Solo un hombre con un objetivo imposible, pero con suficiente determinación para igualarlo. Una parte de Shirou quería detenerlo, pero era una pequeña parte. Amaba la humanidad por esta misma razón. Brillaron más en momentos como este, luchando por mejorar el mundo, aunque solo fuera para un grupo pequeño o solo para ellos mismos. Vio a Skatach en este hombre. Vio a Kuya todos los guerreros que arriesgaron sus vidas por un mundo mejor. Se vio a sí mismo. El héroe de la justicia que dejó su corazón hace mucho tiempo, pero dejó un destello que aún vive. No tienes un arma. Sí. Encontraré algo. No volveré a correr a ciegas, así que no te preocupes. Espera un momento. ¿Eh? Sin dar más explicaciones, Shirou utilizó su magia de hadas. Una cortina de llamas de color rojo dorado apareció detrás de él, alcanzando el cielo e iluminando el bosque con colores otoñales. Los patrones de hadas doradas brillaban en sus brazos y trepaban por su cuello y cara. Sus ojos ardieron con luz interior y un espacio en el espacio se abrió sobre él.
En realidad, un agujero circular rodeado por un anillo de fuego, una ventana a su dominio. La forja eterna, que muestra una extensión interminable de llamas y destellos de innumerables armas. El hada del fuego y el hierro levantó las manos y agarró la espada invisible, un arma enorme escondida detrás del velo del mundo. Corrientes de llamas abrasadoras se derramaron desde el portal de arriba, fusionándose alrededor del arma inacabada en un capullo de magia. Midginior sería una buena base, pero Shirou necesitaba algo ligeramente diferente. Y más pequeño. Se concentró en los aspectos que necesitaba y con un resonante golpe, la gran hoja se redujo a algo más adecuado para manos humanas. Buscó un arma adecuada para combinar con lo que tenía en mente y recordó la lanza de viento que una vez le había salvado la vida a Skatach. Eso sería suficiente. Midginior, para cortar cualquier cadena. La lanza de viento, para proteger contra cualquier atadura. Después de un minuto de trabajo, el espectáculo mágico se desvaneció, dejando atrás a un Kador atónito, mirando una espada de tono negro con grabados plateados que representaban el viento. Shirou asintió, satisfecho, y le ofreció el arma a Kador. Shirou no podía derrotar todos los males del mundo por sí solo, no era un salvador de este mundo, pero al menos podía ayudar en lo que pudiera. Toma esto. No tiene nombre, pero con esta espada ninguna cadena te impedirá y ninguna atadura te detendrá. Sin embargo, Kador parecía necesitar un minuto. Shirou apenas mostró su magia a su alrededor y esta exhibición repentina probablemente fue demasiado. Después de unos segundos más, recuperó el sentido. Mierda, Abel, no puedo soportarlo. Algo como esto pertenece a algún héroe o al tesoro de un rey, no a mí. Es demasiado. Es un regalo dado gratuitamente, Kador. Si tienes miedo de que esté tratando de engañarte, entonces quiero una historia como pago. Una historia sobre un hombre que llevó a un señor corrupto ante la justicia y salvó a una aldea de la esclavitud. El hombre dudó un momento más, pero finalmente tomó la espada. Maldita sea. Bien, lo aceptaré. No estoy seguro de esa historia, pero lo intentaré. Eso es todo lo que quiero. Kador se fue poco después, Shirou lo observó hasta que desapareció entre los árboles y luego miró en la misma dirección durante horas más. ¿Alguna vez escucharías esa historia? ¿O Kador pasará a la historia como otra víctima tonta? Cualquiera que fuera el caso, Shirou estaba seguro de que Kador moriría. Las personas con convicciones tan fuertes nunca pararon. Siempre habría otra aldea que salvar, otro señor que derrocar y otro monstruo que matar. Los héroes rara vez morían de viejos.